Esta primera mesa redonda que se va a celebrar en este congreso se titula Balance de la implantación del modelo de control interno local. En ella van a participar Pablo Arellano Pardo, interventor general de la Administración del Estado, como moderador, y van a proceder a entrar al escenario Ramón Álvarez de Miranda García. Es el consejero del Departamento Séptimo de Fiscalización, Entidades Locales del Tribunal de Cuentas. Alfonso Peña Ochoa, presidente de la Cámara de Cuentas en Aragón. Y por último, Beatriz Vigo Martín, interventora general del Ayuntamiento de Madrid. Pablo Arellano Pardo toma el relevo para presentar el tema que se va a abordar. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Sergio. Bueno, pues como nos comentaba, un poco esta primera mesa trata de bueno, pues hacer un balance o echar un poquito pues la vista atrás, aunque es verdad que no tenemos mucho atrás donde echar la vista todavía, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un cierto recorrido de la aplicación del modelo de control que trae el Real Decreto 424 y se trataba de bueno, ver un poco, hacer un poco de balance de dónde nos encontramos, ¿no? Es decir, pues de plantear un poco cuáles eran los objetivos, cuáles eran las herramientas, cuáles eran las novedades que se incluían en la nueva regulación y disculpadme, me voy a quitar, que así seguro que se oye mejor. Y bueno, pues ver un poco cuál ha sido esta aplicación, ¿no? Ver dónde vemos que están surgiendo los problemas, ver qué oportunidades están naciendo de la nueva regulación y conviene pues seguir abundando en ellas, ver qué posibles soluciones pueden aparecer a estos problemas o a estos riesgos que podamos haber detectado en la aplicación del nuevo modelo de control para, bueno, pues para seguir adelante y poder hacer un poco bueno, pues de esta evaluación de todo el modelo, ¿no? Bueno, pues a los ponentes los ha presentado ya nuestro presentador Sergio, con lo cual pues no hace falta que os los introduzca mucho más. Son, bueno, pues todos ellos de sobra conocidos y pues con una trayectoria, una experiencia y una calidad profesional contrastada que estoy seguro de que nos van a dar a todos pues muchas claves de todo esto de lo que estoy diciendo, ¿no? Para ello, bueno, un poco lo que vamos a tratar de desarrollar la mesa es planteando una serie de cuestiones puntuales, generales, relativas al modelo de control, para ver un poco pues este funcionamiento, ¿no? Esta operativa que estamos viendo y que estamos desarrollando, ¿no? Para ello yo pues lo primero que me gustaría plantear a los ponentes es el tema de uno de los objetivos fundamentales que perseguía la reforma, era la de alguna manera potenciar los órganos de control interno en el ámbito local, ¿no? Bueno, pues dotarlos de una mayor independencia, prever la posibilidad de que pudieran contar con mayores medios para el desarrollo de las funciones. La propia regulación prevé también la posibilidad de acudir a la colaboración bueno, pues de agentes privados, ¿no? de empresas privadas de auditoría para llevar a cabo o desarrollar los distintos planes de control, por un lado. Por el lado de la eficacia o de la independencia en el ejercicio del control, pues destacar también pues todas las medidas de transparencia que se introducen dentro de la regulación, incluso pues todas estas medidas tendentes a permitir
que el resultado del control no quede únicamente dentro del ámbito digamos, de la comisión de gobierno más, del núcleo de gobierno más cerrado de la corporación, sino que puedan trascender bien al Pleno o incluso pues, a otras instituciones como son los órganos de control externo de comunidades autónomas, el propio Tribunal de Cuentas o incluso la remisión de informes a la intervención general, la posibilidad de recurrir pues a la solicitud de informe en materia de discrepancias, en fin. Es decir, trascender un poco de lo que es el núcleo puro local con el fin de pues, conseguir una mayor eficacia en la tarea de control, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que son cuestiones de mucha profundidad y que necesitaremos pues, bastante más recorrido para saber exactamente cuál es o que puedan desarrollar totalmente el potencial que puedan tener, ¿no? Pero sí que puede ser un momento para ver bueno, pues cómo se ve, cuál es la perspectiva desde cada uno de los órganos, ya sea desde el propio control local con Beatriz o desde los órganos de control externo con Alfonso y con Ramón, tienen de la perspectiva de este objetivo que perseguía la reforma local hasta el momento. Muy bien. Si te parece, pues, Ramón. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la intervención general y a la Diputación de Huesca por la invitación. Desde el Tribunal de Cuentas, desde la perspectiva del control externo, cuando escuchamos hablar del nuevo modelo de control, pues en realidad lo que estamos viendo es que es dotar al sector local de un modelo de control interno similar o muy parecido al que ya existe en las administraciones generales, en la administración del Estado y en las administraciones de las comunidades autónomas. Es decir, es eliminar la desventaja que en el ámbito local ha tenido el control en relación con sus parientes mayores, ¿no? Y yo creo que el Real Decreto verdaderamente plantea el camino para lograrlo y además yo creo que con mucho acierto. Y en el caso de las regulaciones concretas que ha planteado, pues a mí sí que me parecería interesante señalar que la distinción y la definición realizada con mayor claridad del ejercicio de las funciones interventoras y las de control financiero y además el dotar de una especial relevancia a este último, tanto en sus versiones de control permanente como de auditoría pública, pues yo creo que es el mayor aporte que el Real Decreto nos plantea, ¿no? En el caso de la función interventora, el desarrollar los procedimientos contradictorios para resolver las discrepancias y la resolución de las mismas, y yo creo que son los elementos a destacar. También aclarar de alguna mayor medida las diferencias que podían existir entre las figuras del reparo y del informe por omisión de fiscalización previa preceptiva. Bueno, están dando lugar a ciertos problemas de interpretación, pero desde el punto de vista de la información que nosotros estamos recibiendo a través pues, de las plataformas y a través de los informes que preceptivamente tienen que llegar al tribunal, la calidad de la información ha mejorado muy notablemente y el reforzamiento que eso supone para el control externo es incuestionable. Es decir, hoy día el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo, supongo que Alfonso estará de acuerdo en esta idea, estamos mucho mejor dotados, estamos mucho mejor informados y tenemos un mayor mapa de diseño de riesgos para poder realizar y llevar a cabo nuestra labor de manera correcta, ¿no? De todos los elementos que se podrían hablar y dado que estos son, pues, deben de ser exclusivamente pinceladas y no intentar agotar los temas, yo señalaría la necesidad de fortalecimiento de la independencia del órgano de intervención y esta independencia se fortalece bien mejorando la capacitación y bien reforzando los recursos personales. Y por otra parte, comprometiendo la labor de los plenos de las corporaciones en defensa y en garantía
asumiendo un papel proactivo en defensa de esta autonomía de la intervención. Yo creo que el cambio es muy ambicioso. Los efectos nosotros lo estamos viendo de una manera muy clara porque nos permiten tener una mayor capacidad como control externo. Y el gran problema pues sigue siendo, lógicamente, las entidades locales de menor dimensión que requieren y necesitan de pues una tutela por parte de aquellos que la tienen concedida, como son las diputaciones, como son las comunidades autónomas uniprovinciales, los consejos insulares, que tienen que verdaderamente volcarse en que estas entidades locales menores puedan tener este control, tener esta mejora a su alcance con plena dimensión. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Si te parece. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a la Intervención General y a la Diputación de Huesca por la invitación para participar en este congreso y, además, pues desde la Cámara de Cuentas de Aragón, sentirnos muy orgullosos de que esta mesa redonda y todos los actos que van a seguirla, pues que se puedan celebrar aquí en Aragón, en esta maravillosa ciudad de Huesca, ¿no? Siguiendo un poco con la estela que dejaba Ramón Álvarez de Miranda, nosotros también consideramos que el modelo ha reforzado la posición de las intervenciones locales, indudablemente. Les da unas facultades que no tenían hasta la entrada en vigor del 424, que les ayuda a desarrollar con mayor independencia y con mayor metodología su importantísima función de control interno de la gestión económica o financiera de las entidades locales, ¿no? Vemos, aunque es pronto para hacer una evaluación, que las medidas atrevidas, como decía Ramón, que incorpora el Real Decreto, el reglamento, van implantándose, es decir, sobre todo lo notamos en los ayuntamientos de mayor tamaño, que están haciendo ya pues un despliegue importante de sus dispositivos de control financiero, que es yo creo el punto más delicado de la reforma. Y, además, yo creo que para que ese despliegue esté siendo fácil y rápido, ayuda, también lo decía Ramón Álvarez de Miranda, que la decisión que tomó el autor del reglamento fuera homologar el régimen de control interno a otro régimen ya existente en la Administración del Estado y en las administraciones de las comunidades autónomas, con mucho rodaje, con mucha experiencia, y eso pues crea un sitio donde aprender y donde mirar para que las administraciones locales puedan hacer pues esta creación de sus servicios de auditoría y de control financiero pues de una manera un poco más fácil. ¿Qué pega ponemos nosotros al reforzamiento del control interno local, sobre todo desde la perspectiva de un órgano de control externo regional como es la Cámara de Cuentas, que trabaja en una región muy en concreto? Pues que nosotros estamos notando que en los pequeños ayuntamientos el modelo es exigente, es difícil de implantar para los medios y recursos de los que disponen esas entidades para hacer el despliegue completo que contempla el reglamento, ¿no? No voy a insistir mucho en la situación de la estructura del sector local en Aragón, pero yo creo que todos ustedes saben que es una estructura complicada, ¿no? Tenemos un número muy alto, muy grande de ayuntamientos, más de 730, y además pues, esos ayuntamientos tienen una distribución difícil, ¿no? en un territorio muy grande, con mucha dispersión, y la población está muy desigualmente distribuida, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que en las pequeñas localidades que tienen naturalmente su administración municipal
y que tienen que tener su servicio de control interno, pues hemos notado que hay muchísimas dificultades para disponer de profesionales capacitados que hagan la labor que el reglamento les encomienda, ¿no? Les daré un dato para que lo tengan ustedes en cuenta, que me dejó verdaderamente alarmado en la última reunión que mantuve en la ciudad de Teruel con el representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Me dio la siguiente visión de la situación de los profesionales de control interno en la provincia. Me dijo que únicamente 23 localidades estaban atendidas por funcionarios con habilitación de carácter nacional, que es lo que la norma exige para desempeñar este tipo de puestos, y que en 183 casos la función la está ejerciendo personal interino. En 21 de ellos la realizan empleados de la propia corporación en virtud de nombramientos accidentales, e incluso en un número residual, en 9 casos, no sabían exactamente con qué títulos se estaban ejerciendo las competencias de control interno, ¿no? Entonces, esta es una foto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? 23 entidades cubiertas por habilitados frente a más de 200 cubiertas de forma provisional, ¿no? El reglamento, para conseguir sus ambiciosos objetivos, necesita profesionales capacitados y para disponer de ellos tenemos que buscar entre todos una solución al problema de la provisionalidad en el desempeño de los puestos de control interno en el sector local. Y bueno, lo dejo para el debate. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, buenos días. En primer lugar, igualmente agradecer a la organización que haya contado conmigo, tanto a la IGAE como a la Diputación de Huesca. Es un placer y un honor participar en este congreso y además porque es necesario, como lo han dicho todos los ponentes anteriores, el que pongamos en común nuestras experiencias, porque a diferencia del control externo que se identifica en determinados órganos o del control interno de la IGAE, nosotros, como interventores de administración local, somos entes independientes y necesitamos un marco que nos unifique los criterios, los clarifique. Con el reglamento yo creo que hemos encontrado ese marco que da claridad, que da uniformidad, que dentro de la estructura de una entidad local posiciona de una manera más clara al órgano interventor, porque no son cosas del interventor, sino son cosas que tiene que hacer porque hay una normativa específica que lo determina. Se han marcado las reglas de juego, pero es verdad que todo esto ha mejorado, llevamos muy poco tiempo, hemos pasado por el tema de la pandemia que ha enloquecido nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, y entonces a lo mejor hemos tenido que centrarnos en muchos temas a la vez, que es un poco lo que le pasa a la administración local. He oído que somos el hermano pequeño, pero somos el hermano pequeño, pero nos exigen lo mismo que a los mayores. Y entonces, claro, a nuestros hijos, cuando tienen 15 años, les exigen diferente que cuando tienen 3. Entonces, a la administración local, yo creo que se nos exige mucho. Creo que la administración local es una administración muy ágil, que se defiende muy bien ante todos estos retos, pero que esa falta de tiempo y esa falta de personal que comentábamos muchas veces imposibilita que acometamos los cambios, ¿no? En este tema de la uniformidad, yo creo que una cosa que nos ha ayudado mucho a nosotros es precisamente la remisión de información. La publicidad, más que la publicidad, la transparencia y la remisión de información. Y eso es muy bonito y es verdad que nos ayuda, pero también tiene una carga de trabajo muy importante para los ayuntamientos. Entonces, asumimos tareas de datos en una plataforma, datos en otra. Lleva mucho tiempo, pero es verdad que eso también nos ayuda. Por ejemplo, en el caso del informe resumen, ya no solamente es que tengamos que hacer un informe resumen y el alcalde un plan de acción y lo tengamos que debatir en el pleno. No, es que luego lo vamos a mandar a la intervención general. Solamente el mero hecho de mandar ese informe fuera de la propia corporación ya da un aviso de seguimiento y de tener un cierto control, ¿no? Entonces, desde luego, el avance yo creo que es positivo, es fenomenal tener el reglamento. En cuanto al tema de la estructura que preguntaba, si hay algún aspecto que reforzar, yo no sé, una idea, un debate que planteo para reflexionar es precisamente cuando hablamos de los medios suficientes que tiene que tener el interventor.
Eso puede ser un concepto jurídico indeterminado, el decir, bueno, yo necesito X, para el de al lado no es suficiente. Nuestros ayuntamientos, con carácter, las entidades locales, nosotros las dividimos en 3 grandes bloques. Los de más de 20.000 habitantes, que son los de superior, entre 5 y 20 y presupuesto superior a 3 millones, y las de menos de 5.000. Pero luego, dentro de la misma, de cada una de las horquillas, hay multitud de entidades, o sea, de presupuestos, de importes. Entonces, una reflexión que yo hago es, bien, y si además de decir que necesitamos los medios suficientes, se objetiviza en una medida mínima cuáles son los medios suficientes, un interventor necesita en un presupuesto, no por el tamaño, no por la población, que es orientativa, sino por el importe del presupuesto. Los presupuestos que están entre una horquilla determinada necesitan como personal mínimo, el interventor, 2 administrativos, un técnico, lo que sea, en función de los estudios. Que, por ejemplo, yo creo que las diputaciones también tienen, en este sentido, mucha labor, están dando muchísimo apoyo a los ayuntamientos, pero yo creo que ellos también, hablo un poco lo que comentaban, nosotros cada uno cuenta su experiencia y la que conoce un poco porque ha hablado con los compañeros. En mi caso, no pertenezco a una diputación, no. Y entonces, por lo que oyo, pues todos estamos igual, falta de personal, falta de tiempo. Entonces, hay determinadas cosas que en ese sentido yo creo que habría que objetivizar. Y eso nos ayudaría, ¿no? Con independencia de que también en el resumen, y el Tribunal de Cuentas ahora nos plantea, que no he citado, también mandamos al Tribunal de Cuentas el tema del informe del artículo 218, y en determinados puntos se nos pregunta si tenemos medios suficientes. Ya decimos, no sé, ya es un apoyo también que nos dan desde fuera para ello. Pero yo creo que tendremos que seguir limando un poco, y cito un artículo del reglamento y también de la ley de contratos. En el 20, cuando hablamos de la intervención de la comprobación material de las inversiones, o en la disposición adicional tercera ley de contratos, dicen que el interventor podrá estar asistido cuando carezca de conocimientos técnicos necesarios. Y yo me pregunto, ¿podrá? ¿No debería ser deberá? Porque, claro, podrá, y nos lo dicen tanto en nuestro reglamento, esa serie de cosas que la intervención material es una de las grandes estrellas, yo creo también de nuestro reglamento, se regula, porque es muy importante la verificación material, se regula muy pormenorizadamente, pero yo creo que ahí estamos todavía un poco cojos, pues porque luego entiendo que las diputaciones asisten, pero no lo sé, o sea, yo también aquí lo dejo un poco, no sé si son capaces de llegar a todas las recepciones materiales que se les soliciten y demás, ¿no? Entonces, yo para terminar, que no me quiero enrollar mucho, creo que el balance es muy positivo, que nos han posicionado dentro de la organización como un órgano específico que hace las cosas porque se tienen que hacer así, lo que comentábamos, porque ya no son que los requisitos los marca el interventor, no, los requisitos son los mismos para la Administración del Estado, adaptados a nuestra propia normativa, los mismos que las comunidades autónomas, y marcan lo que toda la organización tenía que hacer. Ya no es el interventor, cualquiera que intervenga en un expediente sabe cuáles son los requisitos básicos que tiene que respetar en cada uno de ellos. Y si os parece, os doy paso. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz, y a todos los ponentes. Oye, yo después de esta visión un poco general de lo que es el balance en grandes líneas de la aplicación del modelo de control, sí que me gustaría ya ir a las cosas concretas y a los aspectos concretos ya, si os parece, del control, ¿no? Y empezar pues por un gran conocido nuestro, de todos los interventores, ¿no? Que lleva con nosotros, yo no sé los años, pero muchísimos, ¿no? Podría decirse que nace casi con la función, con la intervención, ¿no? Que es la función interventora, ¿no? La fiscalización previa, ¿no? Pues todos sabemos que bueno, cuáles son y es una cuestión que está siempre dentro del debate, ¿no? Cuáles son las virtudes y cuáles son los costes o los defectos que tiene este
este modelo de control, ¿no? Cómo es un modelo de control que permite ofrecer una cierta garantía de que los actos que se adoptan reúnen los requisitos mínimos que tienen que reunir de legalidad financiera, garantía no solamente para las organizaciones administrativas, sino incluso también para los propios ciudadanos, y por otro lado, pues el coste que conlleva, ¿no? Tanto en el nivel de exigencia de recursos para llevarla a cabo, como por el hecho de tratarse de una actividad de control que interfiere directamente o que afecta directamente a la gestión, ¿no? Siempre, como digo, ha estado dentro del debate, y uno de los modelos, una de las soluciones que se han aportado para configurar esta función interventora ha sido la del ejercicio en un modelo de requisitos básicos, ¿no? De manera que podamos aprovechar al máximo los beneficios que nos ofrece y limitar al máximo los inconvenientes, ¿no? De manera que sean solo cuestiones muy puntuales las que puedan o las que deban ser atendidas en esta fase de control, ¿no? Por lo tanto, el Real Decreto también con el hecho de establecer, como en el caso de la aplicación de la fiscalización previa, del acuerdo de fiscalización previa en requisitos básicos, la adopción del catálogo de requisitos básicos que aprueba el Consejo de Ministros en el ámbito del Estado, parece que pretendía de alguna manera pues facilitar la aplicación de esta medida, ¿no? Entonces, ¿cómo veis desde vuestra perspectiva? ¿Creéis que esto se ha avanzado en la adopción de esta fiscalización previa de requisitos básicos en el ámbito local después de la aplicación del Real Decreto? ¿No se ha avanzado? ¿Creéis que este catálogo más o menos ya preestablecido puede ayudar en esa línea? ¿O qué aspectos pueden estar frenando que se vaya un poco, que se vaya dejando un poco lo que es la fiscalización plena por este tipo de controles más limitados? Sí, tomo yo la palabra por seguir con el orden previo. Desde mi punto de vista, lógicamente, el sistema de control que debe ser integrado tiene que complementar ambas medidas, tanto el control previo de legalidad como el control financiero posterior, siguiendo pues como ha sido la evolución lógica que en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico, como hemos dicho antes, también se ha planteado a lo largo de los últimos años, ¿no? Y en ese sentido, el establecer actuaciones tasadas de control previo de legalidad, yo creo que facilita precisamente el que se liberen recursos para que el control financiero posterior pues tenga verdaderamente un campo de actuación. Siempre que liberamos algo se asumen riesgos, lógicamente, y hay que saber, mediante el análisis de los riesgos en los que se pueden incurrir y mediante el juicio profesional del interventor, que es el elemento fundamental para poderlo combinar, pues hay que saber guardar ese equilibrio entre las dos funciones que se desarrollan. A mí me parece que desde el punto de vista de la cultura de control que impere en la organización municipal, el que la propia organización sepa claramente cuáles van a ser y que conozca de antemano aquellos aspectos concretos sobre los que se va a centrar la fiscalización previa, tiene aspectos positivos porque puede permitir la automatización de los procedimientos de control. Y la inclusión en este ámbito pues, del desarrollo de instrumentos, como pueden ser las aplicaciones, en este caso, pues quizá la que conocemos mejor pues, es la de la Diputación de Girona, posibilita, pues yo creo que un control sistemático de estos requisitos básicos sobre los expedientes fiscalizados y permite generar incluso los informes que debe emitir el órgano de intervención. Y eso yo creo que es un grandísimo avance precisamente para poder desarrollar con mejor tino pues la propia labor de control interno.
Únicamente me plantea la mayor limitación en el ejercicio de la función interventora es que al centrarse en determinados requisitos básicos que son conocidos, puede debilitarse de alguna manera el control de otros aspectos relevantes que quedan fuera. Yo creo que eso tiene necesariamente que cubrirse a través de que el control financiero posterior que desarrolla la intervención no olvide precisamente que ha dejado un aspecto, podríamos decir, de la función interventora que después, en el desarrollo del control financiero, necesariamente debe de completarse y evitar que existan zonas de opacidad. Yo creo que con eso termino mi intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Alfonso. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Pablo. Yo insisto un poco en las ideas que acaba de exponer Ramón. Cuando la corporación tome la decisión de si implanta una modalidad de función interventora, la función interventora, la modalidad de requisitos básicos, yo creo que tiene que tener claro en ese momento si luego va a disponer de medios suficientes para cumplir con lo que dice el reglamento, que después los expedientes así fiscalizados de forma limitada tendrán que ser objeto de una intervención plena utilizando el control financiero, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque de nuestra experiencia hemos comprobado que algunas entidades han tomado la decisión de establecer la función interventora de requisitos básicos, pero luego no cierran el modelo con el control financiero posterior de los expedientes que se fiscalizaron limitadamente, ¿no? Y si eso es así, nuestra opinión es que el sistema de control no es suficiente. O sea, la función interventora, es cierto, como decías, Pablo, que es un debate en el que llevamos las administraciones públicas españolas pues más de 30 años, pues en su modalidad de fiscalización limitada tiene unas ventajas indudables de agilidad, menores costes en el ejercicio del control, pero luego para dar garantía tiene que cerrarse el sistema con el control posterior, ¿no? Y eso nos preocupa porque, como digo, de las primeras informaciones que nos han comunicado las entidades locales de nuestro territorio, pues no coinciden los datos del número de aquellas que han decidido implantar sistemas de fiscalización previa limitada de requisitos esenciales con las que luego tienen aprobados planes de control financiero y realmente ejercen controles financieros. Entonces, yo como recomendación práctica volvería a lo que decía al principio. Una entidad local, antes de tomar la decisión de si implanta la función interventora de requisitos básicos, tiene que saber si va a disponer luego de medios suficientes para poder desplegar la fiscalización plena con posterioridad a través del control financiero. Y si no es así, lo más recomendable será, sobre todo en pequeñas entidades, pues que mantengan el régimen tradicional de función interventora en la modalidad de fiscalización plena, porque igual en algunos casos tiene más sentido y menos costes incluso revisar todos los requisitos en una fase previa y de una sola vez que hacerlo en dos momentos como prevé el régimen de intervención limitada previa, ¿no? Y bueno, pues lo que también hemos visto en nuestra experiencia de los datos, una vez que hemos tratado los datos que nos han comunicado los órganos de intervención de las entidades locales, es que en general la función interventora limitada en régimen de requisitos básicos la están acordando entidades de mayor tamaño y que las más pequeñas se quedan en el modelo tradicional de función interventora plena, excepto en los ingresos en los que todos han sustituido la función interventora por la toma de razón en contabilidad. Un poco ese es tal como vemos nosotros que está este asunto en este momento. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Beatriz, vale. Por favor. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que han dicho los anteriores ponentes. Añado, creo que la función interventora de requisitos básicos es necesario que después haya un control financiero, pero vuelvo a apelar a lo mejor un poco a mi primera intervención en el sentido de
entender que las corporaciones locales, la administración local es diferente y que a lo mejor necesitamos más tiempo de lo que dice el reglamento para llegar a ejercer el 100% de control y controlar, o sea, y los requisitos básicos. Que en las entidades de gran tamaño, la fiscalización previa, o sea, la previa limitada de requisitos básicos mejora el control, sí. No porque lo refuerce, sino porque, a mi juicio, lo que hace es repartir el control de una manera horizontal. Al marcar las reglas de juego que decíamos antes, todas las personas implicadas en un expediente saben lo que tienen que hacer. No tiene que llegar la intervención a decirle esto, devolverlo porque no se ajusta. Las reglas están claras. De ahí la reticencia. Decías, ¿hay alguna reticencia? Yo creo que sí, que hay reticencia en algunos casos por parte del resto de los funcionarios que piensan que van a asumir una responsabilidad que ellos creen es de la intervención. Y dices, no, la responsabilidad no es de la intervención, la responsabilidad es de todos los funcionarios que participamos, ¿no? Pero claro, aquí a mí también me gustaría dejar una reflexión. Siempre decimos en la administración local que el interventor es un órgano de control al que hay que proteger su independencia porque está muy cerca del político, y es verdad, nosotros tenemos una relación muy cercana, pero es que el funcionario, el resto de los gestores, que llamamos nosotros, también, incluso más que nosotros. Entonces, aquí nos tenemos que plantear que el interventor tiene mucha cercanía con el político, porque está en el despacho de al lado, pero el funcionario también, el gestor de cultura, de deportes, también tiene esa cercanía. Entonces, las reticencias que tú comentabas pueden ser porque quizá ella se piensa que la intervención, y es verdad, tiene más poder para decir, la palabra poder no es adecuada, o sea, tiene más fuerza quizá para marcar las pautas, cosa que el resto del funcionario mejor piensa, pues por más que a ti te dicen, no, que hay que hacer esto, y luego empezamos con las comparaciones, que menos mal que esto también marca un poco de uniformidad. No es que en el ayuntamiento de al lado hacen esto, no es que la diputación si no les interesa no lo citan, ¿no? Pero siempre te comparan con quien hace lo contrario de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, decíamos, los requisitos básicos, perfecto, porque nos han dado un catálogo que no es para nosotros, sino que es el que aplica la Administración del Estado, el que aplica la autonómica y que, por tanto, nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra propia normativa. Entonces, indudablemente, si no fuese por eso, el trabajo sería muchísimo mayor, nos han facilitado muchísimo las cosas, porque todos sabemos, no es lo mismo. Te cuesta retocar un escrito que te han hecho, lo cambias tranquilamente y te lleva 5 minutos, mientras que hacer el escrito a lo mejor te lleva 1 hora, ¿no? Entonces, los requisitos básicos, el trabajo de campo nos lo han hecho, o sea, aunque ya estaban los acuerdos, pero es verdad que nos han dado más cobertura, pero seguimos teniendo, yo creo, para los ayuntamientos que tienen unas dimensiones pequeñas, que no se sabe, no puedo decir a qué me estoy refiriendo con pequeñas, sino que cada uno tiene que saber sus circunstancias y efectivamente luego el control financiero, que como es objeto de otro bloque, pues luego lo comentamos, se va a poder realizar o no. O la pregunta que nos plantearemos es si hay que hacer ese control financiero, ¿no? Entonces, yo por cerrar mi intervención creo que, desde luego, vuelvo a decir lo mismo que la primera, es muy positivo, los requisitos básicos y los acuerdos de Consejo de Ministros ya nos sirven con las adaptaciones correspondientes y luego cada ayuntamiento pues tiene que decidir cómo lo adapta y de qué forma, ¿no? Que eso también es una discusión que hay, si con un acuerdo específico, bases de ejecución, bueno. Eso ya cada uno es objeto de otro. Y luego también hacer un llamamiento, por decir de alguna manera, a el tema de los órganos de control y las diputaciones, y en el caso de las uniprovinciales, pues las comunidades autónomas, que a su vez marquen criterios, que es lo que comentaba también un poco al principio, que unifiquen en determinadas cosas que no esté claro cuál es el camino o el criterio más acertado o más adecuado en cada caso. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues yo creo que por lo menos este tema pues está bastante centrado, con perspectivas muy claras y bastante coincidentes, ¿no? Y que además nos llevan casi directamente al siguiente punto que queríamos comentar, ¿no? Porque es verdad que hemos visto un poco cómo cada uno de vosotros marcabais un poco
digamos, las debilidades que pueden surgir de la aplicación del sistema, ¿no? Bien la falta de atención a aquellos requisitos que no están incluidos como básicos, o bien la necesidad de complementar, evidentemente, el sistema con un desarrollo de un control financiero permanente que atienda todo esto, ¿no? En este sentido, bueno, pues es verdad que aquí también el Real Decreto pues es bastante ambicioso, puesto que parte ya de una configuración del control, digamos, con un fundamento bastante distinto del que se venía aplicando, ¿no? Parte de un diseño de cuál es el perímetro de las entidades a controlar. Y una vez que tenemos ya todo ese perímetro, una vez que sabemos cuáles son los medios con los que contamos, pues hacer una planificación del control que aporte las mayores garantías de control integral, ¿no? Como este control o este sistema de control integrado que nos comentaba Ramón en su intervención, ¿no? Es verdad que todo este modelo de control tiene que partir de un elemento y de una herramienta fundamental como es el análisis de riesgos. Aquí, sin un análisis de riesgo detallado y bien conformado, pues es difícil que podamos tener un sistema de control que ofrezca las garantías que estamos buscando. Y esto evidentemente no es fácil. Esto es un camino, un tramo que hay que ir recorriendo para llegar al objetivo que queremos conseguir, ¿no? Pero bueno, pues esto es un poco lo que os quería plantear, es decir, cómo todo este sistema, esta concepción que parece que deriva del reglamento, cómo está influyendo en el diseño del control, cómo está siendo asimilado, cómo percibís que está siendo asimilado por los distintos actores, ¿no? Es verdad, y se ha mencionado ya, que parece que bueno, pues todas estas funciones, en la medida que son, bueno, técnicamente muy complejas, pues necesitan de una capacitación específica, ¿no? y unos requerimientos a lo mejor de formación adicionales en el ámbito de las funciones de intervención local. Hemos comentado también, porque es también uno de los aspectos recurrentes, pues la problemática de las entidades de menor tamaño, ¿no? Y teniendo en cuenta que vamos a una complejidad técnica, es decir, cómo compatibilizamos esto con el régimen de estas entidades de menor tamaño, ¿no? Y qué tipo de respuesta se puede dar, ¿no? Es decir, aquí surgen un montón de cuestiones, un montón de problemática que tenemos que ver, analizar muy en detalle cómo está funcionando, cuáles son las fortalezas que nos puede ofrecer y las debilidades para poder seguir avanzando en esta línea. ¿Cómo lo veis vosotros, Ramón, desde el ámbito del tribunal? Sí, vamos a ver, en relación con la planificación, que es el aspecto que tú has empezado a desarrollar, la planificación del control, ¿no? Y yo creo que lo has definido de una manera muy correcta. El análisis de riesgos, el perímetro de las actuaciones de control son los elementos básicos, y además a realizar esta labor de una manera sistemática, no podríamos decir no improvisar, sino de alguna manera tener un sistema de planificación del control interno, y además este sistema que tiene que tener necesariamente objetivos ambiciosos, aunque partimos lógicamente de las grandes debilidades de medios personales que cuenta el control interno local, al que hay que lógicamente dotar de los puestos que son necesarios. Habría que hacerse la pregunta en relación con los datos que ha ofrecido y que ha planteado Alfonso, ¿cómo es posible que desde hace más de 20 años el proceso de que existan mayores integrantes en los cuerpos nacionales no avance? Realmente todos sabemos que esto es pues una cuestión que se deriva del ámbito político, no está en nuestro ámbito,
no está en nuestras manos poderlo resolver. Yo creo que es tan obvio que es necesario un reforzamiento de este sistema que nosotros en todas las mociones que hemos presentado al Parlamento a lo largo de los años vamos a aprobar en esta misma semana una nueva moción en relación con esta cuestión, en la que a las Cortes Generales les planteamos la panorámica general de cómo está el control interno local y los medios de los que dispone, y coadyuvamos a que efectivamente haya una solución, pero es en el ámbito político donde debe de resolverse. Volviendo a la planificación, y además a una pregunta que has formulado de cómo vemos nosotros este sistema de planificación desde el Tribunal de Cuentas. En la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, en la que participamos tanto el Tribunal como los órganos de control externo, hemos modificado nuestros sistemas para, como sabéis, solicitar anualmente a los órganos de intervención toda la información detallada, tanto sobre la organización, las actuaciones de control interno, los resultados de control interno, incluyendo datos específicos sobre la elaboración, y esto es lo importante, sobre la elaboración del plan anual de control interno. Es decir, es una información que a través de la plataforma en estos momentos tenemos disponible, y yo creo que puede ser un instrumento, en la medida que los datos de la plataforma pues también están ofrecidos para su consulta al resto de operadores, a los propios ayuntamientos, y van a estar también al resto de operadores, para que la revisión de estos planes anuales de control interno nos permitan a todos mejorar, a los propios interventores, pero también al control externo, que tendremos que estar, yo creo que muy encima de poder ayudar en esta tarea. Y también, por supuesto, los informes, resúmenes anuales que se tienen que elaborar y que se está obligado a remitir a la Intervención General del Estado y al propio Pleno de la Corporación. Esta labor de revisión de la planificación anual sobre la base de verdaderamente el análisis de riesgos y realizado por los propios interventores, y la revisión, no revisión, pero sí la información a través de los sistemas de la plataforma de rendición de cuentas, yo creo que son dos elementos importantes para considerar que estamos ante un futuro que necesariamente tiene que mejorar el control interno y permitir sinergias entre los diferentes agentes que actuamos en este campo. Nada más. Gracias. Muy bien, Ramón. Vale. Gracias, Pablo. Voy yo también con datos concretos de Aragón, si me permitís, por ser mi especialización, ¿no? El control como actividad planificada. Pues en estos datos que nos comunican las entidades locales a los órganos de control y al tribunal, a los que se refería Ramón, pues nosotros hemos recibido información sobre el nivel de implantación del control financiero. Y ya les decía en mi anterior intervención que es escaso. De más de 730 entidades locales que hay en Aragón, solamente 86 nos han comunicado que están realizando actuaciones de control permanente y 5 que ejercen el control financiero en su modalidad de auditoría pública. Y en cuanto a la actividad de planificación en concreto, la planificación, solo 34 entidades, hasta los datos que hemos tratado, que son los del año 2019, han aprobado un plan anual de control financiero, que es el instrumento previsto en el reglamento y que además es el que permite pues hacer una planificación del control integral pues basada en análisis de riesgos y en todo lo que se nos planteaba al comienzo de este panel, ¿no? Entonces, bueno, está costando implantar la planificación y el propio despliegue del control financiero, pero es normal, o sea, las entidades han tenido que
crear sus unidades de control financiero, que muchas de ellas, o la práctica totalidad de ellas, no existían cuando entró en vigor el reglamento. Y eso es un proceso pues difícil, que lleva sus tiempos. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Pues que las cosas mejorarán a partir de ahora. Sí que notamos, y vuelvo ahora a hacer una reflexión sobre las entidades pequeñas de las que nosotros tenemos tantas, igual podríamos valorar, yo lo dejaría como sugerencia, la oportunidad de diseñar un control más sencillo para las entidades de menor tamaño, en las que sí que vemos que la práctica del control financiero se les está atragantando. Y yo lo entiendo, o sea, no es lo mismo, está aquí Beatriz, el modelo de control del Ayuntamiento de Madrid que el del Ayuntamiento del Valle de Bardají, que es una entidad con 34 habitantes que hemos fiscalizado en la Cámara de Cuentas, por ejemplo, este año, y que desde luego no tiene ningún sentido que disponga de un modelo de control doble, función interventora y control financiero, porque ni por el tamaño de su presupuesto ni por las actividades que realiza, pues da de sí, ¿no? Yo en concreto plantearía ya, además, una medida quizás un poco más concreta. Como decía Pablo en la introducción, las reglas de control en el reglamento se basan en el perímetro de las entidades que pertenecen a las entidades locales, ¿no? Y hay una medida en el artículo 29 que yo creo que merece una reflexión, que habría que darle una vuelta, porque sí que notamos que está generando problemas en entidades de menor tamaño. Y es la obligación que contempla el reglamento en ese artículo 29 de someter auditoría de cuentas anuales a las cuentas de los organismos autónomos de una pequeña entidad local. Yo creo que eso igual podría revisarse, porque además un pequeño organismo autónomo de un pequeño ayuntamiento que realiza además una función esencialmente administrativa, posiblemente sería suficiente con un buen ejercicio de la función interventora para que tuviera un sistema de control, digamos, suficiente, ¿no? Siempre hemos entendido en el modelo que la auditoría pública, la auditoría de cuentas anuales, se reserva más para aquellas entidades que tienen una actividad más mercantil o, no sé. A nosotros nos llega de las entidades locales pequeñas que el tener que hacer auditoría de cuentas de los organismos autónomos es un hecho que en este momento está resultando pues, un problema que habrá que resolver. Entonces, la forma de resolverlo es valorar si la exigencia del reglamento es proporcional, es adecuada, o pensar, o si creemos que sí, pues bueno, pues habrá que decirles a esas entidades que si tienen un organismo autónomo y no se modifica el reglamento tendrán que hacer auditoría de sus cuentas anuales. Pero este tema yo creo que merece una reflexión, ¿no? La oportunidad de diseñar un modelo de control más sencillo para las pequeñas entidades. Y si vamos al reglamento, pues bueno, ya vemos en el artículo 39 en el 40, perdón, las excepciones que tiene el modelo de control de régimen simplificado cuando existen organismos dependientes. Yo lo dejo ahí para el debate, pero creo que sí que merece la pena darle una vuelta a este asunto. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues yo empezando por lo que ha dicho Alfonso en los dos últimos puntos, estoy completamente de acuerdo contigo, porque el ejemplo que ponías de un ayuntamiento con 34 habitantes, lo que tenemos que plantearnos es que el secretario interventor se está fiscalizando a sí mismo, porque él es el que ha hecho el expediente. Entonces, para ciertas, siempre que ese municipio de 34 habitantes tenga un presupuesto pequeño, yo vuelvo a referenciarlo a los presupuestos, al importe. En ese, completamente de acuerdo contigo en que tendrían que tener quizá un régimen todavía más específico para ellos. Con respecto a la auditoría de cuentas de los organismos autónomos, reivindico que también para los grandes. O sea, el tener que hacer por obligación
auditoría de cuentas todos los años en los organismos autónomos dependientes nuestros, cuando tenemos función interventora y solamente inspección y la inspección de la contabilidad, quizá, y sobre todo ahora al principio que no damos abasto, pues quizá la auditoría de cuentas de los organismos autónomos, en lugar de ser obligatoria todos los años, podría ser bueno, en función de lo que se planifique en el plan anual de control, ¿no? Centrándome un poco a lo mejor en las reflexiones sobre si tenemos ventaja y lo que has planteado sobre la planificación del control, yo creo que es indudable un avance. En el momento en el que alguien se haya sentado para pensar y para intentar sistematizar y elaborar un plan anual, aunque no lo haya firmado, ya ha sido un gran avance. O sea, porque hay que pensar, hay que elaborarlo. Y para ello, una cosa, y lo enlazo con la fiscalización previa limitada que comentábamos, es indispensable tener una aplicación informática potente que nos sirva para llevar no solamente los expedientes de requisitos básicos, sino también enlazado con el control permanente y con la auditoría pública, de manera que nosotros podamos ir teniendo una base de datos que, primero, que nos permita obtener resultados y, segundo, que nos permita ir retroalimentándola de manera que los riesgos se puedan y las ideas para futuros controles estén en la aplicación. Entonces, una aplicación informática es fundamental en requisitos básicos, sobre todo porque vamos a sistematizar los informes. Es cuestión de marcar determinados aspectos. Entonces, eso tiene que tener un soporte de un sistema de control fundamental. Y si además necesitamos control permanente, indudablemente. O sea, la aplicación informática es necesaria en cualquier caso, ¿no? Con respecto a reforzar las capacidades del interventor, indudablemente, o sea, el interventor pues se tiene que actualizar y tiene que estar sometido a formación siempre, todos los días de su vida. Yo creo que somos como los médicos, o sea, nuestra profesión, la de todos los interventores, es seguir estudiando y seguir actualizándose. Los cursos que organizan los colegios provinciales, el Consejo, este Congreso, son fundamentales para que nosotros nos formemos y tengamos y podamos asistir a esto. Lo que pasa es que nosotros somos especialistas de nada y conocedores de todo, ¿no? Entonces, eso también vuelve un poco al tema de la necesidad de reforzar de una manera objetiva, a lo mejor, el tema. Con la Ley de Grandes Ciudades se crearon una serie, se separó la contabilidad del control interno, se crearon órganos de gestión presupuestaria. Bueno, a lo mejor tenemos que darle una vuelta y decir, bueno, pues el control financiero requiere de una organización específica en función, pues, de los presupuestos o de lo que se considere necesario, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que un interventor tiene la capacidad que tiene, o sea, no podemos abarcar mucho más de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues es fundamental poder planificar, es fundamental tener gente y una aplicación informática que sea potente. Muchas gracias, Beatriz. Sí, bueno, efectivamente, como comentabas, pues cualquier apoyo en tecnologías de la información, pues siempre es bienvenido en el ejercicio del control. Y más todavía, pues, como comentabas, a la hora de establecer un mapa de riesgos, porque a la hora de establecer un mapa de riesgos nos vamos a encontrar con una gran cantidad de elementos a tener en cuenta que van a jugar pues de muchas maneras, con ponderaciones distintas, y que, bueno, pues todo eso seguro que nos permite avanzar, porque, y como bien dices, es verdad que en el ejercicio mismo de la función de control nosotros recabamos un montón de información y tenemos un montón de datos que muchas veces, pues, esta falta de organización de toda esa información hace que no seamos capaces de incorporarla debidamente en todos los procesos de análisis de riesgo y de planificación, ¿no? Con lo cual, pues es verdad que esto sería un salto adelante y una cuestión importante dentro del control, ¿no? Oye, yo tenía también un poco aquí previsto comentar, para no centrarnos exclusivamente en lo que es lo más directamente nuestro, en el control más tal y cómo funciona el control y tal, sino para abrir un poco campo, y no quedarnos exclusivamente en lo que es el control, ¿no? Porque el control, al final,
Tenía ayer la ocasión de comentar con el alcalde de Huesca, con Luis Felipe, que nosotros no podemos entenderlo como un fin en sí mismo. El control no es un fin en sí mismo, no se agota en sí mismo, no está aislado, ¿no? Sino que se dirige y colabora a la consecución del mejor fin, que no es otro pues, que el de conseguir unas finanzas públicas sólidas que permitan una gestión pública eficaz, eficiente y un uso adecuado de los fondos públicos, ¿no? Ese es el fin último al que bueno, pues en mi opinión se dirige un poco todo el esquema del control, ¿no? Queda imbricado en toda esta concepción general de lo que tienen que ser las administraciones públicas, el servicio público y los servicios públicos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un poco complicado abordar este tema, sobre todo desde la perspectiva que tenemos temporal de la aplicación del nuevo modelo de control, pero en vuestra opinión, esta reforma del control va en esta dirección de conseguir esa mejor solidez de las finanzas públicas. ¿Qué creéis que aporta más o dónde podría mejorar más con ese objetivo general de decir, oye, que esto no se trata solo del control, ¿no? Sino que lo que tratamos de conseguir es que los fondos públicos se utilicen de la forma más eficaz y eficiente y se dé la mejor respuesta a los ciudadanos desde el ámbito del sector público? Pues Pablo, muchas gracias por la pregunta, que yo creo que es muy pertinente. Hay que diferenciar. Yo creo que desde el punto de vista del control, el sector público local tiene, podríamos decir, asignaturas pendientes. Es lo que hemos estado viendo, a lo largo de todas estas intervenciones. Pero de conseguir unas finanzas públicas sólidas, que es en definitiva tu pregunta, pues desde mi punto de vista el sector público local, con todas sus debilidades y con todas sus deficiencias, resiste una comparación bastante buena con el resto de sectores públicos. Quiere decirse que las finanzas públicas locales están más equilibradas, tienen una mejor gestión en ese terreno que el resto de administraciones. Con independencia de que su sistema de control tenga deficiencias, yo creo que eso es así. ¿Cómo puede todo esto incluso mejorarlo? Pues yo creo que hay sistemas, y desde el punto de vista, por lo menos, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista del control externo, en la medida en que el Real Decreto facilita al control interno local una serie de comunicaciones directas al Tribunal de Cuentas que yo creo que refuerzan clarísimamente su posición. Es el caso, pues, de la obligación de comunicación de los hechos advertidos por las intervenciones que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable. A mí me parece que esta facultad, que esta obligación de comunicación refuerza muy notablemente el papel de los órganos de intervención. Hay que aclarar que, claro, estas comunicaciones deben de cumplir unos requisitos muy claros, es decir, que se comuniquen supuestos constitutivos de responsabilidad contable de acuerdo con la definición legal y de acuerdo como se encuentran perfilados en la doctrina de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. No bastan meras sospechas, no bastan elementos que pudieran ser simplemente indiciarios de alguna irregularidad, porque si no lo que puede ocurrir, y en muchos casos ha ocurrido, es que se da lugar a la incoación y posterior archivo sistemático, pues, de un gran número de expedientes que no tienen finalmente trascendencia jurisdiccional. Quiero decir que es un instrumento muy poderoso, pero que hay que, lógicamente, usarlo y hay que ponerlo en marcha cuando verdaderamente nos encontremos ante un supuesto
un hecho constitutivo de responsabilidad contable. Y eso yo creo que refuerza de una manera muy grande la figura de los órganos de intervención. Respecto del resto de comunicaciones que deben remitirse en virtud del artículo 218.3 al Tribunal de Cuentas, sí que podemos hacer un balance somero de cómo han ido evolucionando y de esa manera también pues, tener una idea de en qué podemos encontrar cambios y avances, ¿no? La información recibida del importe de los acuerdos contrarios a reparos que se han comunicado al Tribunal de Cuentas, podemos decir que se ha mantenido estable, es decir, que no ha sufrido grandes modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha producido un incremento sustancial en la cuantía de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa. Yo creo que esto es indicador de una mejora en la regulación sobre esta figura, incluyendo los procedimientos de resolución de discrepancias con los órganos de intervención. Creo que es un elemento a valorar y creo que debe valorarse por parte de los intervinientes en este foro. Sin embargo, las comunicaciones relativas a las anomalías en materia de ingresos han disminuido significativamente en importe respecto a las comunicadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Control Interno. Yo creo que esto también puede ser indicio de la necesidad de modificar la normativa, porque yo creo que se debe precisar y delimitar los supuestos que tienen dicha consideración de anomalías de gestión y verdaderamente poder acertar mejor en su diagnóstico. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Alfonso. Bueno, yo la valoración que hago es sin duda muy positiva de cómo contribuye el modelo a buscar o conseguir unas finanzas públicas sólidas y una gestión más eficiente. El modelo es mejor que el anterior, sin lugar a dudas, proporciona mucha más información y eso se aprecia ya incluso con este periodo tan corto de rodaje. En particular, a los órganos de control externo nos facilita muchísimo nuestra labor porque tenemos ahora de forma transparente muchísima más información disponible que las cuentas anuales para planificar nuestras actuaciones de fiscalización en el sector local, el poder disponer de los informes de control permanente o de auditoría de cuentas anuales o de tantos otros instrumentos que hace transparentes el reglamento, desde luego es una ventaja respecto a la situación anterior importantísima. Y desde luego la percepción que tenemos es que el sistema de control interno ha mejorado, con lo cual el sistema de control en su conjunto ha mejorado. Para los órganos de control externo es imprescindible en el ámbito local que el control interno funcione adecuadamente y eficientemente, porque nosotros no seríamos capaces de abordar la fiscalización del sector local si apreciáramos que existían riesgos sistemáticos de falta de control en las entidades bajo nuestra fiscalización. Entonces, ahí las mejoras son evidentes pese al poco tiempo que ha transcurrido de vigencia del Real Decreto. Pero es que además a nosotros lo que nos revelan nuestras fiscalizaciones es que, como decía Ramón de Miranda, el sector local aguanta muy bien una visión comparativa con otras administraciones públicas, ¿no? En nuestro caso en particular, pues ya no tenemos, casi tenemos erradicado el problema de la falta de rendición de cuentas. En el último ejercicio solamente el 6% de las entidades locales de nuestro territorio no rindieron cuentas al Tribunal y a la Cámara de Cuentas, y además se refieren todas a poblaciones de entidades locales menores y poblaciones de pequeño tamaño. O sea, que en ese sentido la situación es de completa regularidad, pero luego además lo que observamos en nuestras fiscalizaciones es, aparte de ese buen nivel de rendición de cuentas, que es elemental en un sistema democrático, ¿no?, que también los indicadores que arrojan esas cuentas cuando los tratamos y los agregamos,
pues son muy buenos en estos últimos, o sea, la evolución que ha tenido las entidades locales ha sido una evolución francamente buena en estos últimos 2 años. Es verdad que esto no ha sido gratis. Las comunidades autónomas, las entidades locales, perdón, seguramente han tenido que soportar algunos sacrificios para tener hoy en día esos buenos datos económicos, pues porque todos recordamos pues las medidas de disciplina que se establecieron a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la RASAL, y que, bueno, pues que han contribuido a que la imagen económico-financiera de las entidades locales sea mejor hoy que lo que era hace unos pocos años, ¿no? En nuestro caso en particular, siempre lo digo en mis comparecencias públicas, estamos bastante más preocupados con la evolución de los indicadores del sector autonómico que del sector local. Porque, pues, por ejemplo, un indicador, el endeudamiento, ¿no? Mientras las entidades locales lo han venido reduciendo en estos últimos ejercicios, la comunidad autónoma está en una senda desde la anterior crisis financiera que parece no tener fin, de que cada año el importe de su deuda viva se incrementa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha habido una serie importante de medidas, un paquete de medidas de mucho calado en estos últimos años sobre las haciendas locales, que yo creo que están dando ahora o sea, que ahora muestran sus efectos, y en ese sistema el nuevo reglamento de régimen jurídico de control interno local, desde luego va a contribuir decisivamente a unas haciendas locales más saneadas y más sólidas financieramente. Muchas gracias. Beatriz. Bien. Bueno, no me quiero alargar con el tema de las mejoras, porque yo creo que han quedado perfectamente explicadas, pero sí me gustaría hacer mención a la intervención de Ramón, porque parece que lo hubiésemos hablado y no ha sido así. Porque en cuanto a los resultados que han mejorado, o sea, aspectos de la regulación actual que pudiésemos mejorar, analizando el reglamento y lo que llevamos durante estos años, nosotros pensábamos que en cuanto a la omisión de fiscalización, es verdad que se ha producido un avance importante con su regulación en el artículo 28 del reglamento, pero aquí no encontramos, creo yo, la uniformidad que estamos diciendo con el reglamento. Así como los gastos están perfectamente determinados, requisitos. En la omisión, cada uno hace un poco lo que puede, ¿no? Porque, claro, el reglamento incluso dice, no, valorará el interventor la conveniencia de la revisión de oficio. Entonces, si hablas con unas personas, o sea, en función un poco de las regiones, unos mandan a revisión de oficio, otros no. Entonces, hemos pasado de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, que estaba regulado en el Real Decreto 500 y, en definitiva, solo por el lado de la competencia, que era de pleno, cuando no existía dotación presupuestaria, a de repente la omisión de fiscalización. Y entonces, bueno, pues ahí es un campo que yo creo que sí sería conveniente que se diesen unas instrucciones genéricas para todos o unas líneas de actuación un poco más determinadas. Y otra cosa que has comentado también ha sido las anomalías de ingresos. Claro, es que con respecto a las anomalías de ingresos, con los ingresos con carácter general, los recursos de las haciendas locales son tan diversos, tan diferentes y en muchísimos casos diferentes entre nuestras entidades, me refiero, pero diferentes con el Estado y con las comunidades autónomas, que quizá sería también conveniente, las diputaciones, muchas de ellas están haciendo unas guías fenomenales que ayudan a que los ayuntamientos sepan o tengan modelos para hacer informes sobre control permanente, viendo el alcance, los objetivos que se pretenden, pero quizá a lo mejor sería conveniente que en el ámbito de los ingresos, que en el reglamento se quedó reducido a un artículo un poco más amplio que en el texto refundido, porque llegaba a regular las devoluciones de ingresos, pues que a lo mejor esas guías de control permanente, sobre todo cuando es previo, pues que se hiciesen de forma más, bueno, que se adaptaran más a la administración local, no tanto por las diputaciones, que es perfecto, sino que luego pudiésemos englobarlo, o pues, el Consejo o la IGAE, yo no sé, que tuviéramos unas normas más
específicas con respecto a los ingresos, porque claro, anomalías de ingresos quedaba, pues cuando tú tienes un expediente de enajenación del suelo y es un informe desfavorable, eso no es una anomalía de ingresos, ¿no? Y sin embargo no teníamos la posibilidad de decir si es un reparo. Bueno, es un poco dejar la reflexión, que por cuestiones de tiempo no me quiero enrollar, que para nosotros pensamos que tanto la omisión como la regulación, no de los ingresos solamente, sino con carácter general, aquellas actuaciones que el control, que cuando el interventor tiene que intervenir porque se lo atribuye el ordenamiento jurídico, nuestro reglamento de régimen jurídico, el 128, es verdad que especifica una serie de casos en los que tenemos que emitir informe, pero hay otros muchos en los que hay que ir normativa a normativa para ver si me atribuye el ordenamiento la necesidad de emitir informe y si este es previo o no. Entonces, a lo mejor ahí es un campo en el que podríamos empezar a profundizar para marcar criterios comunes en todas las entidades locales. Muchas gracias, Beatriz. Oye, y ya para terminar, una última cuestión un poco telegráfica, pero es también de estas cuestiones horizontales y transversales, ¿no? que lo impregnan un poco todo, no solamente en el ámbito del control, sino en el ámbito general de las administraciones públicas, y que tiene que ver con todo el proceso de digitalización de las administraciones públicas, ¿no? Hemos tenido, pues desgraciadamente con esta pandemia que hemos sufrido, hemos tenido ocasión de tener una piedra de toque clara de cuál es la situación de cada una de las administraciones públicas, cuál es la capacidad de respuesta que tienen las administraciones públicas, dada su nivel de digitalización, ante la necesidad de, forzosa de implantar esta forma de teletrabajo, ¿no? Con el fin de seguir cumpliendo con las funciones y con las responsabilidades que tenía cada uno, pero sin poder asistir a los centros de trabajo, ¿no? ¿Cómo habéis percibido? ¿Tenéis alguna percepción desde vuestro ámbito ya de si se ha resentido de alguna forma en el ámbito nuestro ya de la función del control como consecuencia de toda esta situación? ¿Se ha contado con medios suficientes para dar respuesta a esto? Incluso, ¿consideráis que esta situación ha podido servir para dar ese impulso definitivo a la digitalización de la función de control y de la función de las intervenciones? Sí, yo querría comenzar con que verdaderamente el proceso de digitalización que se deriva de la reforma de las leyes de procedimiento administrativo y que imponían objetivos muy ambiciosos para todas las administraciones, pero quizá podríamos decir que inalcanzables para las administraciones locales, por lo menos para determinado tipo de administraciones locales. Bueno, ese proceso nosotros lo hemos seguido y lo seguimos de una manera con mucho interés y con mucha atención desde el punto de vista de fiscalización. La percepción que teníamos de los diversos estudios, como el informe IRIA, es que este era un proceso que sufría un cierto retraso y en el que, por otra parte, había unas diferencias muy significativas en su implantación entre las localidades de mayor población y las de menor dimensión. Pero en este caso ya no solo eran las que se encontraban en situación difícil, ya no solo eran las administraciones locales pequeñas, sino también buena parte de las administraciones locales medianas. De hecho, hicimos entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX, yo creo que una fiscalización horizontal, colaborando prácticamente todos los órganos de control externo y el Tribunal, para ver cómo se encontraba la asistencia en materia de administración electrónica en municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes. El informe lo acabamos de remitir a alegaciones de las entidades locales, de las diputaciones y de las entidades locales directamente fiscalizadas. Y los resultados concretos, aunque no puedo tampoco, lógicamente, entrar con mucha precisión, porque es un informe pendiente de su tramitación legal, pero sí puedo decir que hay un retraso generalizado en la implantación digital de determinadas herramientas que, de acuerdo con la ley, pues deberían contarse. No voy a entrar, como digo, en el catálogo de los asuntos. Yo creo que
en breve fecha todo el mundo lo podrá conocer, porque creo que es un informe que, por la materia novedosa que contiene, seguramente pues va a suscitar interés, ¿no? Sí, seguro que sí, yo ya lo estoy esperando con... Pues bueno, quiero decir que lo que sí es verdad es que pone de manifiesto que es muy dispar, muy heterogénea la respuesta, y que indudablemente hay unas exigencias de administración electrónica que para administraciones de poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes pues verdaderamente suponen un grave inconveniente. Es decir, que hay entidades que están al día, que verdaderamente han hecho un esfuerzo muy positivo, pero hay entidades que se quedan retrasadas. Yo creo que proponerse objetivos ambiciosos nunca es malo, aunque luego se incumplan, porque verdaderamente obligan a que todos demos lo mejor de nuestras propias administraciones para que con la mayor rapidez esto se pueda superar. Lo que ocurre es que, como tú bien has dicho, la pandemia ha entrado en este tema para trastocarlo todo. Las obligaciones en materias de administración electrónica, bueno, pues están ahí, pero es que durante la pandemia hemos tenido que resolver problemas de cómo hacer plenos municipales a través de sesión telemática, juntas de gobierno a través de sesión telemática. Nosotros mismos llevamos prácticamente año y medio haciendo fiscalizaciones en régimen de teletrabajo y con unos sistemas de rotación de los equipos para que efectivamente los trabajos se puedan realizar, y los hemos realizado. O sea, hemos cumplido con nuestro programa de fiscalizaciones, pero lógicamente pues, sobre la base de un incremento y de una necesaria capacitación pues, extraordinaria de todo nuestro personal para poder hacer cosas que antes no hacíamos. Yo creo que es un reto muy importante, y posiblemente el esfuerzo que estamos haciendo para superar la pandemia también va a tener efectos positivos en la implantación de la administración electrónica, y lo que, como en todos los casos digo, es necesario, lógicamente, que las entidades de menor dimensión sean verdaderamente ayudadas y asistidas por quien tiene la tutela, y que esa tutela pues se ejerza como debe hacerse con plenos resultados para estas entidades. Nada más. Muchas gracias, Ramón. Suscribo 100% la intervención de Ramón, porque hemos participado en esa fiscalización horizontal, y con la misma reserva les daré algunos datos. También nuestra percepción es que el asunto va despacio, pero que hay diferencias entre entidades locales. Y voy a decir una cosa, puesto que estamos hoy en Huesca en un acto que ha promovido la propia Diputación de Huesca con la IGAE, que hemos observado en nuestro trabajo que el grado de digitalización de los servicios municipales depende mucho de cómo apoyen las diputaciones. Depende, o sea, influye mucho. Y nosotros encontramos en Aragón diferencias significativas entre Zaragoza, Teruel y Huesca, estando Huesca en cabeza en cuanto a implantación de servicios digitales, y sin lugar a dudas la conclusión a la que llegamos es porque hay una mayor implicación y mayores medios en la Diputación provincial que en las otras provincias. Pues por esto yo sacaría aquí una primera conclusión, que es importante que las administraciones que tienen la función de asistencia técnica a los municipios, que son las diputaciones provinciales, asuman una mayor implicación en el ejercicio de sus competencias para el despliegue de la administración digital. Y luego, ya yendo al caso concreto, por razones coyunturales totalmente, en estos largos meses de pandemia, en nuestro programa de fiscalización hemos tenido más actuaciones en el sector local que en ningún otro año, y hemos podido saber cómo en ayuntamientos de distinto tamaño estaba el nivel de digitalización de los procedimientos de control. Y bueno, pues lo constatado es que hay que
profundizar, que hay que seguir haciendo cosas para que ese modelo de digitalización despegue, porque hasta la fecha está todavía bastante incipiente. Y bueno, pues por ejemplo, para hacer las auditorías, pues siempre había un momento que si igual entidades más grandes pues tenían herramientas para la función interventora, por ejemplo, pero si ya querías pedir algún documento justificativo del expediente para hacer alguna comprobación en concreto, y ahí enseguida pues había que ir a archivos físicos, etcétera. O sea, creo que tenemos las administraciones españolas todavía que hacer un gran recorrido en tema de digitalización, pero bueno, coincido con vosotros que la pandemia ha puesto esa necesidad en suerte, y que además, bueno, creo que en el marco del programa de recuperación y resiliencia hay líneas específicas para avanzar rápidamente en la digitalización de las administraciones públicas españolas, y que todos deberíamos aprovechar ese impulso. Efectivamente. Vale, yo muy breve, para respetar los tiempos, decir a la pregunta de si esto ha ralentizado, al contrario, ha sido una experiencia muy buena, el hecho de la pandemia, hay que sacarle cosas buenas, se ha agilizado. Y, desde luego, lo que está claro es que la digitalización y la administración electrónica es necesaria si queremos conseguir lo que decíamos, una administración eficaz, eficiente, ágil y profesional. Entonces, no queda otra que seguir adelante en esto, que además a nosotros como interventores también nos produce seguridad, siempre y cuando se respeten todas las condiciones de inalterabilidad de los documentos, archivo, etcétera, y es mucho más rápido y mucho más ágil recurrir a ver un expediente en pantalla que te tengas que ir al archivo a buscar y mirarte un dato. Entonces, yo por respetar el tiempo ya no continúo. Muchas gracias, Beatriz. Oye, y bueno, no solo a Beatriz, también pues consejero, presidente, interventora general, os agradezco muchísimo vuestra participación en esta ponencia, especialmente la concisión con la que habéis abordado los temas y que nos han permitido bueno, pues terminar justo en el plazo que teníamos. Ha sido para mí pues un honor poder teneros en esta mesa y haber podido pues participar en esta organización, y bueno, pues os lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.